El 24 de junio de 2022, Melilla volvía a ser el escenario de una masacre. 40 muertes confirmadas y aún 77 desaparecidas según Caminando Fronteras, mientras que cientos de personas, en su mayoría con origen de África subsahariana, trataron de sortear una valla a falta de vías seguras y unas trabas burocráticas que vulneran el derecho a la vida y a migrar, pero también a informar. Que es más difícil cubrir de las zonas de las fronteras, que no le interesa para nada a ciertos estados, al menos, que cubres lo que están haciendo ahí, porque al final lo que está pasando muchas veces son crímenes, al final son hechos ilegales, entonces no interesa a nadie que estás ahí, hay presión para que no vayas, luego hay presión antes de publicarlo o después de publicarlo. Ni el gobierno español ni el gobierno marroquí asumen responsabilidad de lo que ocurrió bajo la custodia y vigilancia fronteriza de los cuerpos de seguridad de ambos países. El trabajo de periodistas locales y de colectivos como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos está siendo una garantía para reconstruir los hechos y sacar a la luz la verdad. Los dirigentes que hay en ese momento, que de sus competencias, no han dado una explicación verídica en absolutamente nada, ni en las devoluciones en caliente, ni en el paradero de las personas. Si no llega a ver esos vídeos de la policía marroquí, es un salto más. Yo fotografío a 600 personas que son devueltas y a policía marroquí en suelo español, pero esos cuerpos que están sin moverse y muchos muertos desgraciadamente no se hubieran visto. Además de los muertos y desaparecidos, el periodismo de migraciones ha documentado las devoluciones en caliente de más de 400 personas que el defensor del pueblo en España ha tildado de ilegales y que contradice el discurso institucional con pruebas. Ante los sucesos más graves que han acontecido en la frontera sur europea en los últimos años, el periodismo se dedicó a desmontar las mentiras de dos estados, uno supuestamente democrático que respeta los derechos humanos y que ocultó los datos desde el minuto uno y trasladó toda la responsabilidad a Marruecos, y Marruecos ocultando los cadáveres, el número real de muertos, incluso ocultando los posibles entierros o la identificación de las víctimas. A través del periodismo de migraciones se ha reconstruido la historia, se han puesto nombres y apellidos a los muertos y desaparecidos e incluso ha dado respuesta a las familias que buscan a sus hijos, hermanos, amigos en un duelo donde los gobiernos son impunes. La comunicación social y el periodismo independiente se han convertido en garantes de los procesos de la frontera y también vigilantes de aquellos estados, principalmente de la Unión Europea, que en muchos casos continúan con la violación de los derechos humanos. Sin embargo, pese al trabajo de muchos comunicadores por garantizar la verdad de lo que ocurre en los procesos migratorios, la realidad es que las noticias falsas circulan un 70% más rápido en Internet que las noticias reales. Combatir los discursos del odio no siempre ha sido fácil, y lo cierto es que las noticias falsas sobre migraciones en muchos casos afectan principalmente el 30% a actos criminales, el 20% principalmente a una situación de actos sociales, principalmente aquellos que vinculan y comparan a ciudadanos de primera y de segunda, y por último el 19% de las noticias falsas se distribuyen a través de informaciones que no son reales, fake news, sobre un sentimiento de invasión. Por eso hoy analizamos uno de los casos que ocurrió aquí en España, el caso de la ciudad de Melilla, el caso de junio de 2022 en el que una treintena de personas falleció y más de 70 sigue desaparecida. El trabajo de un equipo periodístico permitió desvelar esta realidad, mientras los estados, en este caso el Estado español y marroquí, trataron de ocultar todo lo que ocurrió en aquel proceso migratorio. La masacre de Melilla, ocurrida en junio de 2022, ha sido uno de los episodios más mortíferos y opacos de la frontera sur. Según colectivos como Caminando Fronteras, 40 personas murieron tratando de sortear una valla que separa España y Marruecos, y al menos 77 siguen desaparecidas. Una realidad que no se podría haber contado sin los periodistas locales y el trabajo de colectivos al otro lado, como la Asociación Marroquí de Derechos Humanos. El periodismo
local es fundamental. Los primeros colegas marroquíes que estaban en el terreno, también las asociaciones de derechos humanos que colaboran con los periodistas locales que vertieran todas esas imágenes que nos dieron la pista de la dimensión de la tragedia, y después también los compañeros españoles que trabajan normalmente en Marruecos, que no son enviados especiales y que a través de sus fuentes confirmaron la gravedad de los hechos. Por ejemplo, con Melilla las primeras horas fueron claves, y entonces hubo fotógrafos como mi compañero Javi que estaban, por suerte, casi ahí, o por dedicación también, pero estaban ahí en ese momento y hicieron primeras imágenes, y sin estas imágenes pues hubiese sido mucho más difícil reconstruir el masacre de Melilla o la tragedia de Melilla. Es bastante importante, como pasó por ejemplo en Melilla en junio, desmentir esas declaraciones que hacen nuestros políticos, por ejemplo. Se ha visto que sin esas imágenes, sin esas investigaciones, por ejemplo la de la Geo Report o las publicaciones que hizo Público, si no se hace ese tipo de periodismo, no sabemos la verdad, porque los estados quieren autoprotegerse y que se quede el tema donde ellos quieren que se quede el tema. Sobre lo ocurrido en Melilla, que recordemos que hay 37 personas fallecidas y 77 desaparecidos, y parece ser que se ha olvidado en el periodismo nacional, se ha olvidado, o ya no es de interés político o de interés partidista, que hay 77 personas desaparecidas con su familia, 37 muertos, y que los responsables o los dirigentes que hay en ese momento, que de sus competencias, no han dado una explicación verídica en absolutamente nada, ni en las devoluciones en caliente, ni en el paradero de las personas, ni en por qué entraron los policías marroquíes, y eso es que se siga moviendo un poco el tema de Melilla. Estar y contar lo que ocurre en puntos geográficos apartados del centro informativo, como es Melilla, ciudad española en enclave africana, es necesario para poner el foco en unas vulneraciones de derechos de la humanidad que, según los periodistas locales, es diaria. Es un sitio que para mí, como te comentaba, está totalmente olvidado en el mundo del periodismo. Sacamos informaciones de Italia cuando en Melilla ocurren esas cosas al mes o cada 2 meses. Ocurre que se encuentra un cuerpo en la playa, como se encontró hace poco en Italia decenas de personas. Es curioso porque en Melilla cogemos un avión, está 1 hora, es territorio español y no se cubre ese periodismo. No existen periodistas especializados que se dediquen completamente a la frontera sur en Melilla, que se dé altavoz a lo que ocurre allí mes a mes, y lo que no nos enteramos, porque puede haber devoluciones ahora mismo que si no hay una persona ahí nadie se va a enterar. Igual que, como he comentado antes en la exposición, si no llega a ver esos vídeos de la policía marroquí, es un salto más. Yo fotografío a 600 personas que son devueltas y a policía marroquí en suelo español, pero esos cuerpos que están sin moverse y muchos muertos desgraciadamente no se hubieran visto. Hacer periodismo de migración y de derechos humanos se ha convertido en una carrera de fondo. Las trabas, por ejemplo burocráticas, para acceder a la frontera son las primeras que se encuentran las periodistas que están en terreno. Además, hay que enfrentarse a la desinformación y a la opacidad de los estados. Y otro reto también es generar contenidos que empaticen y dignifiquen a las personas que migran. En general no interesa a las instituciones, salvo algunas excepciones, que se hable de migraciones, sobre todo en frontera, ¿no? En frontera, al final, el enfoque por parte del gobierno suele ser securitario, suele ser centrado en la frontera, en salvaguardar la frontera y no salvar la vida de las personas y proteger a esas personas. De hecho, sobre todo cuando hablamos de la frontera terrestre, ¿no? El relato es de inmigrantes violentos, de criminalizar y de alejar a esas personas para que no haya empatía hacia las personas que intentan sortear esas fronteras. Entonces, que es más difícil cubrir de las zonas de las fronteras, que no le interesa para nada a ciertos estados, al menos, que cubres lo que están haciendo ahí, porque al final
lo que está pasando muchas veces son crímenes, al final son hechos ilegales, entonces no interesa a nadie que estás ahí, hay presión para que no vayas, luego hay presión antes de publicarlo o después de publicarlo. Hay muchísimas trabas, desde el momento de que en un salto te dice no, es que te tengo que echar de aquí por tu propia seguridad. Oye, pero estoy a 200 metros en una montaña que no me puede caer una piedra, es imposible. No, pero por tu propia seguridad te tienes que ir. O, por ejemplo, hace poco llegó una salvamar de una patera de gente que llegó al Alborán y vallaron toda la zona del puerto para que no tomase imágenes de quién estaba entrando. ¿Qué pasa? Que si no sabes quién está entrando, no sabes quién está siendo expulsado. Que el periodismo sea el cuarto poder del Estado por detrás del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial no es algo casual. Los medios de comunicación son una herramienta para la construcción de la opinión pública como observadores de los derechos de toda la humanidad. Trabajar las migraciones desde terreno, contarlas con nombre y apellido es fundamental para otorgar una realidad y capacidad crítica a la ciudadanía que contraste con el discurso gubernamental. El colectivo de los migrantes es constantemente atacado y vulnerado sus derechos en la frontera. Es importante tener unos ojos constantemente ahí para que también las autoridades, ¿no?, y los políticos sepan que importan lo suficiente para tener más cuidado a la hora de dedicar a hacer ciertas políticas o incluso ciertas declaraciones, ¿no?, que esas personas merecen un respeto y una atención igual que cualquier otro colectivo al que dedican sus políticas. Ante los sucesos más graves que han acontecido en la frontera sur europea en los últimos años, el periodismo se dedicó a desmontar las mentiras de dos estados, uno supuestamente democrático que respeta los derechos humanos y que ocultó los datos desde el minuto uno y trasladó toda la responsabilidad a Marruecos, y Marruecos ocultando los cadáveres, el número real de muertos, incluso ocultando los posibles entierros o la identificación de las víctimas. Por tanto, la importancia de los periodistas estar en el terreno, de no creernos la versión oficial, si no habríamos sido víctimas de una gran mentira, y sobre todo de escuchar a los protagonistas, los supervivientes, que fueron los que reconstruyeron lo sucedido. Combatir los discursos de odio, tratar nuevas narrativas y principalmente también incluir a las personas migrantes dentro de los medios de comunicación. Son algunas de las propuestas que se trabajan cada año en el Congreso de Periodismo de Migraciones que se celebra desde hace 6 años en la ciudad española de Mérida. Es el único congreso donde se abordan las migraciones por parte de los periodistas. Un lugar donde migrantes, donde trabajadores de la comunicación tratan de reflexionar sobre aquello que ocurre a lo largo y ancho del mundo para tratar de abordar esta realidad de las migraciones. Hoy entrevistamos a Lucila Rodríguez, presidenta de la Fundación Por Causa, donde hablamos de esta realidad, el periodismo de migraciones, las nuevas narrativas y cómo combatir los discursos de odio en un momento donde los mensajes de la ultraderecha siguen señalando a los más vulnerables, principalmente a las personas migrantes. Lucila Rodríguez, directora de la Fundación Por Causa. Lo primero en este programa, donde abordamos el periodismo como una herramienta de transformación, también sobre la información sobre las personas migrantes, desde la Fundación Por Causa venís trabajando esa conexión de la información con las audiencias. ¿Qué realmente trabajáis? Claro, la Fundación Por Causa nace cuando somos conscientes de que existe una desconexión enorme entre la información social y las audiencias. Y es verdad que la gente está cansada de la información social. Pensábamos que eran los formatos lo que fallaba, pero nos dimos cuenta de que no es solamente el formato, sino también lo que cuentas. Y nosotros lo que hacemos es reconectar la información social y concretamente la de migraciones con las grandes audiencias, porque obviamente siempre tienes consumo de nicho, pero el objetivo es que todo el mundo tenga acceso a esa información. Entonces, desde producir la información a hacerla llegar, cualquier herramienta que funcione, porque la producción de información puede ser periodística, puede ser académica. Hay diferentes formatos para producir la información y luego transformar esa información en algo consumible
que las audiencias quieran. Vivimos en unos tiempos donde la desinformación también reina, existen muchos mensajes también de odio y que en muchos casos afecta a las personas migrantes. ¿Cómo combatís vosotras desde la Fundación este tipo de mensajes que también calan en esas audiencias? Mira, ha habido una mesa muy interesante en el Congreso que era sobre periodismo local. Y en esa mesa ha quedado muy patente que no en todos los sitios los mensajes funcionan igual. ¿Dónde no funcionan bien, por ejemplo, los mensajes de odio? En regiones que tienen despoblación y que lo que necesitan es que la gente vaya. Y ahí el mensaje migratorio es siempre sobre la riqueza de la diversidad, sobre la necesidad de construir de forma colectiva. El mensaje de odio está mucho más presente en espacios donde son puntos de llegada. Los puntos de llegada que a veces se saturan porque hay un volumen muy grande de gente nueva que aparece, ¿no? Si tú eres capaz de contar las historias de los sitios que sí que abrazan la migración, si empiezas a ver a las personas migrantes no solamente como parte de un trayecto dramático, sino como mucho más, porque al final todas las personas somos en cierto modo migrantes. Muy pocas personas viven en el mismo sitio que vivían sus abuelos. Y eso quiere decir que nos hemos movido, pero eso no se cuenta. Tampoco cuentas las historias, por ejemplo, de emprendimiento social. Y en España el 80% del emprendimiento social, o una cosa de este tipo, no quiero dar, me puedo equivocar con el dato, pero un porcentaje altísimo del emprendimiento social está hecho por personas migrantes. De eso no se habla. La gente que migra con fuerza, con ganas de construir. Entonces, esas imágenes que nos están transmitiendo, pero lo que hay que hacer es contar esas historias, darle espacio. Y nosotros sí que hemos conseguido cambiar bastante los términos del debate público en torno a la migración e introducir temas nuevos, ¿no? Durante estos años habéis estado llevando a cabo también una serie de investigaciones que han permitido desvelar una serie de vulneraciones flagrantes de los derechos humanos a estas personas que están en tránsito. Sí, ¿qué es más importante? ¿Que haya un periodismo de investigación que nos permita conocer esas historias o que también los estados europeos, o incluso en otras fronteras donde también trabajáis, sean más transparentes y ofrezcan mayor información acerca de lo que pasa? A ver, creo que ambas cosas son complementarias. Creo que la información evita la impunidad. Si tú haces cosas y no tienes a nadie que lo sepa, cada vez te encanallas más. Y es lo que ha pasado también con los procesos de control migratorio, que como no había información al respecto, cada vez el proceso se ha encanallado más. En el momento en el que tú visibilizas lo que está sucediendo, evitas la impunidad. Un caso es Ceuta, lo que pasó en la Bahía de Melilla. Ese es un caso, ¿no? Es verdad que no se consiguió que las personas responsables aceptaran su responsabilidad, pero sí se visibilizó que no lo estaban haciendo. Entonces, por otro lado, el dinero público siempre debería ser transparente y todos los procesos migratorios, todo el control migratorio da lugar a una industria y esa industria está en su totalidad financiada por dinero público y en su totalidad ejecutada o en su casi totalidad ejecutada por empresas privadas. Y eso es tremendamente grave. Y eso debería tener una transparencia de rendición de cuentas del dinero, porque el dinero al final es nuestro, sale de nuestros bolsillos y somos nosotros los que estamos pagando los helicópteros, la concertina de la valla y en cierto modo los objetos que dan muerte o que favorecen la muerte de toda esta gente que está en tránsito. Vosotras además habéis trabajado este tema del negocio de la frontera. Sí, en estos años, ¿qué ha permitido vuestras investigaciones? Sí, han puesto el foco en eso, en el dinero que realmente se está gastando, ¿sí? o porque la gente realmente no sabía que ese dinero iba destinado a eso. Es decir, ¿España realmente tiene una política transparente en el dinero que se gasta en la securitización de la frontera? No, en absoluto, ni lo tiene España ni lo tiene Europa. Nosotros no hemos sido capaces de evaluar de la cantidad de dinero que hemos encontrado y que hemos investigado a través de los documentos públicos. No sabemos cuánto representa sobre el total. Nos podemos hacer una idea, pero no sabemos cuánto es, porque eso es muy opaco. De hecho, nosotros bajamos los boletines oficiales del Estado y de ahí extraemos los contratos que son de migraciones.
Y cuando volvemos a hacerlo años más tarde, siguen saliendo contratos que no vimos en un primer escrapeo, ¿no? Sí creo que hemos generado una tendencia, que es lo que yo decía, hemos cambiado un poco el debate público y hay una tendencia, ahora ya se empieza a percibir el control migratorio como un potencial business o un potencial negocio que pone en duda el propio sistema. Porque claro, si hay un negocio, hay gente interesada en que las cosas se perpetúen y que sigan así. Es decir, si hay sitios donde quieren migrantes, si la migración normalmente se produce de forma natural a espacios demandantes, de gente joven y de gente nueva y de gente diversa, ¿no? Si tú permites a la gente que se mueva, se va a sitios donde los necesitan. Pues tiene que haber alguien que esté ganando con la perversión del sistema, ¿no? Desde hace 6 años venís organizando el primer congreso, el único congreso del mundo en el que se aborda el periodismo de migraciones. Sí, ¿qué importancia tiene este encuentro que se celebra cada año aquí en Mérida? Primero, decir a los periodistas que cubren migraciones que no están solos, porque tienes una sensación de soledad muy fuerte, vosotros lo sabéis, porque es a lo que os dedicáis. Segundo, generar redes de trabajo. Por ejemplo, la investigación de Melilla, en la que nosotros participamos, en la que se probó que había habido una persona muerta en suelo español, que salió en el mes de noviembre, se cuajó en el Congreso el año pasado. Aquí. Es impresionante, ¿no? Es decir, se encontraron personas que estaban trabajando sobre Melilla y se unieron para producir la investigación. Entonces esas redes no tienen valor y luego tienen un valor incalculable, perdón. Y luego la tercera cosa que es importantísima es innovar. Las personas estamos permanentemente intentando que esos contenidos lleguen y se nos ocurren cosas que las compartimos y te sirve para aprender de los demás, porque hay cosas brillantes a las que nunca tendrías acceso si no vienes, y además el trabajo de periodista es tan intenso que te permite parar y escuchar y mejorar y aprender. Aquí vienen gente de todo el mundo. Sí, ¿comparten los periodistas de migraciones los mismos problemas y cuentan historias muy parecidas, aunque uno esté en la frontera sur de Estados Unidos y México o la de Melilla y Marruecos? Hay diferencias significativas fronterizas, pero hay muchas más cosas comunes que sí que se recuperan en las conversaciones. De hecho, muchas veces tienes paneles mixtos con una persona, un par de personas de África, un par de personas europeas y dos personas americanas, y tienen muchísimos puntos en común. Sobre todo la industria del control migratorio. Yo creo que ese es el factor que nos une a todas las fronteras, ¿no? ¿Qué conclusiones sacáis cada año de este congreso? Que hay que seguir haciéndolo, esa es la mayor conclusión, porque la narrativa de migraciones se tiene que cambiar y esto es una gota malaya. Tú tienes que repetir, decía mi amiga Cecilia, repetition is the mother of learning, la repetición es la madre del conocimiento y hay que repetir y repetir, y necesitamos, los periodistas de migraciones llegamos muy cansados al Congreso, muchas veces cubrimos cosas muy duras, estamos tristes y aquí nos sanamos los unos a los otros y es indispensable hacerlo y seguir luchando para hacer el mejor periodismo y que llegue lo más lejos posible. Pues Lucila Rodríguez, muchísimas gracias por participar en el programa Entre Fronteras. Muchas gracias por invitarme. El periodismo de migraciones, la comunicación social centrada en las migraciones, no siempre ha sido parte de los medios de comunicación. Este programa, Entre Fronteras, es de los pocos que aborda de forma semanal esta realidad de los procesos migratorios. En el caso, por ejemplo, de Europa, las informaciones principalmente se plantean como sucesos y en muchos casos se utiliza terminologías alarmantes que genera una sensación prácticamente de acoso, de invasión, que llega a los hogares que en muchos casos necesitan de esta migración para poder llevar a cabo los procesos económicos, principalmente el del sector primario. ¿Qué sería de Europa si las personas migrantes que recolectan y que han recolectado durante años los productos básicos de la huerta europea, pero también de otros servicios que les llevan a sus hogares?
La realidad es que la migración se ha convertido en uno de los factores más importantes en la economía de los países de la Unión Europea. Sin embargo, el gran reto sigue siendo el asilo, el refugio para aquellos que tratan de buscar protección internacional. Mientras en los últimos años el periodismo de investigación se ha encargado de desvelar las continuas violaciones de los derechos humanos por parte de los estados de la Unión Europea en sus fronteras, el caso de Melilla, pero también el caso del Frontex. Gracias a una investigación periodística permitió desvelar aquellos casos de violación de los derechos humanos por parte del Frontex que abandonaba a las personas migrantes en alta mar en pequeñas embarcaciones. Como digo, el periodismo de migraciones se ha convertido en garante de esa realidad y el ejemplo es Entre Fronteras, el programa de migraciones y derechos humanos de Telesur, que cada semana aborda una nueva realidad sobre los procesos migratorios. Así llegamos al final de nuestro programa. Le invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y le invitamos también a la semana próxima a una nueva edición de Entre Fronteras.